Bienvenidos una vez más a mi canal. Prepárense porque hoy nos sumergimos en el fascinante y siempre candente mundo de la farándula turca, un universo lleno de romances, rumores y dramas que nos encanta desmenuzar. Hoy el plato fuerte es un enigma que ha estado agitando las redes sociales y los foros de fans, la supuesta indiferencia de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin. Como ya saben, en este canal nos dedicamos a destapar la verdad, a analizar los detalles más jugosos y a desentrañar los misterios que rodean a nuestras estrellas favoritas. Así que si eres de los que disfrutan el chisme, las exclusivas y enterarte de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, estás en el lugar correcto. Y para los nuevos suscriptores, bienvenidos. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí la verdad es lo que más importa. Ahora sí, vámonos directo al grano. El título de este vídeo lo dice todo. Afsanur revela el misterio, ¿por qué Hande Erçel ignora a Kerem Bürsin? Y es que para aquellos que no estén tan familiarizados con las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air. En ella interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, la conexión parecía real, y el amor, bueno, el amor en la pantalla traspasó la pantalla. Pero, ¿qué pasó después? Porque después de que la serie llegara a su fin, y a pesar de que la pareja comenzó una relación fuera de la ficción, la relación entre Hande y Kerem, según algunos observadores y analistas, comenzó a enfriarse. Y no solo eso, sino que empezaron a circular rumores sobre una supuesta indiferencia por parte de Hande hacia Kerem. Rumores que, por cierto, se han intensificado con el tiempo y la creciente popularidad de Hande. Es aquí donde entramos nosotros. Hoy vamos a analizar las posibles razones detrás de este comportamiento, basándonos en información pública, entrevistas, declaraciones, y por supuesto, en el ojo experto que tenemos para el chisme. Prepárense porque este análisis va a estar lleno de detalles y giros inesperados. Asterisco asterisco la presión mediática y el escrutinio constante asterisco asterisco. La primera cosa que debemos considerar es la enorme presión mediática y la especulación constante que enfrentan las celebridades, especialmente cuando están involucradas en una relación amorosa. La prensa rosa, los paparazzi y los fanáticos obsesionados, todos ellos ejercen una presión enorme sobre la pareja. Cada paso que dan, cada publicación en redes sociales, cada interacción en eventos públicos, es analizada y diseccionada hasta el más mínimo detalle. Imaginen la magnitud de esto. Cada foto, cada comentario, cada like, todo es interpretado, exagerado y utilizado para alimentar rumores y titulares. Para Hande y Kerem, quienes vivieron su romance bajo el ojo público, la presión debió ser abrumadora. La constante necesidad de justificarse, de responder a las especulaciones, de lidiar con los chismes, todo esto puede ser agotador y, en algunos casos, puede llevar a una sensación de asfixia. Es posible que Hande, siendo una figura pública tan prominente, haya decidido proteger su privacidad y mantener cierta distancia para evitar el escrutinio constante. Tal vez, la intensidad de la atención mediática se convirtió en un factor que afectó su relación, llevándola a tomar decisiones para preservar su bienestar emocional y su vida privada. El distanciamiento, entonces, podría ser una estrategia para recuperar el control sobre su propia narrativa y evitar que la prensa rosa dictara los términos de su relación. Asterisco asterisco el crecimiento individual y profesional, diferentes caminos, diferentes prioridades asterisco asterisco. En segundo lugar, debemos considerar el crecimiento individual y profesional de ambos actores. Después de Love is in the Air, Hande Erçel ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, con proyectos importantes y acuerdos publicitarios muy lucrativos. Su agenda seguramente es muy apretada y llena de compromisos. Hande ha protagonizado varias series exitosas, ha sido imagen de marcas de renombre internacional y ha participado en eventos de alto perfil. Su popularidad no ha dejado de crecer, lo que implica una mayor demanda de su tiempo y energía. Su enfoque comprensiblemente está puesto en su carrera y en el crecimiento de su marca personal. Kerem Bürsin, por su parte, también ha seguido desarrollando su carrera, con proyectos en Turquía y participaciones internacionales. Ha explorado diferentes géneros, ha participado en producciones fuera de Turquía y ha consolidado su reputación como un actor versátil y talentoso. Sin embargo, es posible que sus prioridades y su camino profesional difieran de los de Hande.
Es muy probable que las agendas laborales tan demandantes, combinadas con diferentes prioridades y ambiciones profesionales, hayan afectado su relación. La distancia física, la falta de tiempo para compartir momentos juntos y las diferentes direcciones que sus carreras han tomado podrían haber sido un factor clave en el distanciamiento. Cada uno enfocado en sus propios proyectos, podría haber encontrado cada vez más difícil mantener una conexión constante y cercana. La incompatibilidad de agendas, los viajes y las exigencias de sus carreras podrían haber contribuido a un enfriamiento natural de la relación. *** La dinámica de poder y la fama, un arma de doble filo ***. Otro punto importante es la dinámica de poder en la relación. Aunque ambos son actores famosos y exitosos, Andercel ha experimentado un crecimiento exponencial en popularidad y visibilidad en los últimos años. Su presencia en redes sociales, sus seguidores y el impacto de sus proyectos han crecido de manera notable. Es muy posible que esta evolución haya cambiado la dinámica entre ambos. La fama, como sabemos, puede ser un arma de doble filo. Algunas personas se adaptan fácilmente a ella, mientras que otras pueden verse afectadas por ella, ya sea de manera positiva o negativa. El hecho de que Ande sea, en este momento, una figura más prominente que Kerem en términos de popularidad mediática, podría haber generado ciertos desequilibrios en la relación. La atención constante que recibe Ande, los elogios, las ofertas de trabajo y el reconocimiento público, pueden haber creado una dinámica en la que ella se siente más empoderada y con mayor control sobre su imagen y su carrera. Esto no implica necesariamente una actitud de indiferencia, pero sí podría haber afectado la forma en que interactúan y se relacionan. *** La compatibilidad, estaban destinados a estar juntos, ***. Además de estos factores, también debemos considerar la posibilidad de que simplemente no fueran compatibles. Aunque la química en pantalla fuera explosiva, y aunque hayan tenido una relación romántica, eso no garantiza que sean el uno para el otro a largo plazo. La vida real es muy diferente a una telenovela. Las relaciones requieren esfuerzo, compromiso, comunicación y una compatibilidad fundamental que va más allá de la atracción física. La vida diaria, las responsabilidades, los valores, las prioridades y las expectativas de cada persona juegan un papel crucial en el éxito de una relación. Tal vez con el tiempo se dieron cuenta de que sus caminos debían tomar rumbos separados. Es posible que después de haber disfrutado de un romance apasionado, hayan descubierto que no compartían las mismas metas, los mismos sueños o la misma visión del futuro. La incompatibilidad en ciertos aspectos fundamentales de sus vidas podría haber llevado a un distanciamiento gradual. Es importante recordar que aunque el amor en la pantalla pueda ser mágico, las relaciones en la vida real son complejas y requieren un esfuerzo constante. ***Afsanur Sankaktutan, un factor en el rumor, ***. Pero, ¿y qué dice Afsanur? ¿Por qué mencionamos a Afsanur aquí? Bueno, Afsanur Sankaktutan, otra talentosa actriz turca, ha estado involucrada indirectamente en la historia. Se rumorea que Afsanur y Kerem podrían haber estado involucrados en una relación, lo que añadió más leña al fuego y alimentó aún más los rumores sobre la supuesta indiferencia de Ande. Si bien no hay pruebas concretas de que Afsanur y Kerem hayan tenido una relación amorosa, el hecho de que ambos hayan compartido proyectos profesionales y se les haya visto juntos en varias ocasiones, generó un ambiente de especulación que, por supuesto, la prensa rosa no tardó en aprovechar. Los medios de comunicación y los fanáticos comenzaron a especular sobre una posible relación entre Kerem y Afsanur, lo que inevitablemente generó comparaciones y cuestionamientos sobre la relación entre Kerem y Ande. La presencia de Afsanur en la ecuación podría haber intensificado los rumores de indiferencia, ya que muchos podrían haber interpretado el comportamiento de Ande como una respuesta a la supuesta cercanía entre Kerem y Afsanur. Sin embargo, es importante destacar que estos son solo especulaciones y no hay evidencia concluyente que respalde estas afirmaciones. ***, la perspectiva desde adentro, ¿qué podría estar pasando? ***. Para entender mejor la situación, podemos analizar algunos detalles y comportamientos que han sido observados públicamente. Por ejemplo, la forma en que Ande y Kerem interactúan en eventos públicos, si evitan encontrarse o si mantienen una distancia física. También es importante observar sus publicaciones en redes sociales, si se mencionan mutuamente o si evitan referirse el uno al otro. Además, es crucial analizar las declaraciones que han hecho en entrevistas. Si han expresado comentarios sobre su relación, si han evitado preguntas sobre el tema o si han dado respuestas ambiguas.
Estos detalles pueden ofrecer pistas sobre la dinámica actual entre ellos y revelar si existe algún tipo de tensión o distanciamiento. Análisis de la ignorancia y sus interpretaciones ***. En este contexto, la ignorancia de Ande o el supuesto distanciamiento puede tener diferentes interpretaciones. Podría ser simplemente una estrategia para proteger su privacidad, una consecuencia de sus agendas apretadas, una señal de incompatibilidad, o incluso un intento de evitar alimentar los rumores sobre Afsanur. Es posible que Ande, consciente de la atención mediática que la rodea, haya decidido mantener una actitud más reservada y evitar cualquier gesto que pudiera ser malinterpretado. El silencio, en este caso, podría ser una forma de proteger su vida privada y evitar que su relación con Kerem, o cualquier otra relación, se convierta en un tema de debate público. Otras interpretaciones sugieren que el distanciamiento podría ser simplemente una consecuencia de sus agendas laborales apretadas y de las diferentes direcciones que han tomado sus vidas. La falta de tiempo y la distancia física podrían haber hecho que la relación se enfriara de manera natural. Respetando la privacidad y evitando conclusiones precipitadas ***. Lo importante es respetar la privacidad de ambos actores y no sacar conclusiones apresuradas basadas en rumores y especulaciones. Ande y Kerem son personas, no solo personajes de televisión, y tienen derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca, lejos del ojo público. Es esencial recordar que lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación no siempre refleja la realidad. En el mundo de las celebridades, las apariencias pueden ser engañosas. Las relaciones son complejas y privadas, y es fundamental no juzgar ni especular sobre la vida personal de los demás. Debemos ser respetuosos con su privacidad y permitirles vivir sus vidas sin la constante presión de la atención mediática. Conclusión: un misterio complejo y multifacético ***. En resumen, el misterio de la supuesta indiferencia de Ande hacia Kerem es complejo y multifactorial. Es probable que una combinación de factores personales, profesionales y mediáticos haya contribuido a esta situación. La presión mediática, las agendas laborales, las diferentes prioridades, la compatibilidad y la posible influencia de Afsanur han podido jugar un papel en este supuesto distanciamiento. Es importante destacar que no tenemos acceso a información confidencial y que solo podemos basarnos en lo que se hace público. Por lo tanto, cualquier conclusión que saquemos es especulativa y no debe tomarse como un hecho irrefutable. Agradecimientos y reflexiones finales ***. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado las posibles razones detrás de este comportamiento, desde la presión mediática hasta la compatibilidad y las agendas profesionales, pasando por la posible influencia de Afsanur. Si les gustó, por favor denle un me gusta al vídeo, compártanlo con sus amigos y, sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande realmente está ignorando a Kerem? ¿O hay una historia más profunda detrás de todo esto? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Los estaré leyendo. Y recuerden, mis queridos chismosos, aquí en este canal siempre estamos listos para desentrañar los secretos del mundo de la farándula. Hasta la próxima. Un abrazo gigante y que tengan un día lleno de chismes y emociones. Nos vemos.